estimados asistentes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. A nombre de nuestra organización Gestión Empresarial y Académica, la Fundación Trujillo para el Desarrollo Académico y Social, y con el auspicio de la prestigiosa Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, os damos la más cordial bienvenida al diplomado Gerencia y Gestión en Finanzas, Tributación y Estados Financieros. En esta oportunidad presentamos a ustedes el tema Contabilidad Financiera. Está a cargo de un prestigioso ponente, el doctor Máster Carlos Vargas Cárdenas. El doctor Carlos Vargas Cárdenas posee un doctorado en Economía y Desarrollo Industrial y además una maestría en Economía y Gestión Empresarial de la prestigiosa Universidad Nacional de Trujillo. También es un especialista en proyectos de inversión de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI. También posee un posgrado en Finanzas de la prestigiosa Escuela Superior de Administración de Negocios, ESAN. Es ingeniero civil de profesión de la Universidad Pedro Ruiz Gallo de la ciudad de Chiclayo. También es miembro del capítulo peruano del Lean Construction Institute. Es un catedrático de amplia trayectoria académica y amplia también experiencia profesional. Es catedrático universitario de los cursos de finanzas, métodos cuantitativos, proyectos de inversión, gestión empresarial, gerencia de riesgos, costos y presupuestos, agroexportación, marketing en Internet, comercio internacional y reestructuración de empresas en crisis, entre otras especialidades. En esta oportunidad va a compartir con nosotros su amplia experiencia y también en el tema contabilidad financiera. Por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a empezar entonces este curso de contabilidad financiera. Pero antes que sea una exposición, una mera exposición, quisiera que sea una conversación, ¿no? Porque todos hemos venido acá para aprender y tenemos ya algo de experiencia. Si bien el conocimiento forma parte, digamos, de un crecimiento personal, la experiencia contribuye o ayuda también para ello, ¿no? Pero hay una base científica, hay una base de marco teórico que hay que conocer. Entonces, para ver este curso de contabilidad financiera, lo primero que vamos a ver es justamente esa parte del marco teórico, conceptual y filosófico que enmarca todo este concepto de contabilidad financiera. La contabilidad, si nosotros quisiéramos encontrar un concepto de contabilidad, ustedes tienen un material que les ha hecho llegar, tiene más o menos una estructura, y es una estructura que ya es bastante conocida, ¿no? Pero la contabilidad se refleja en los estados financieros. La contabilidad viene a ser en todo caso toda una secuencia de hechos, actividades, documentos, decisiones que se toman a nivel empresarial, inclusive personal, que son reflejados después en un documento. Y ese documento tiene una estructura, y fundamentalmente la estructura básica para poder determinar esta parte de contabilidad financiera es el ámbito financiero. Habíamos tomado en cuenta que hay un ámbito económico, un ámbito financiero. Entonces, el ámbito financiero viene a ser esta estructura que estamos viendo acá. Pero si quisiéramos preguntarnos qué es la contabilidad, tenemos conceptualmente una expresión como la que estamos viendo en la pantalla, que es la contabilidad. Y estamos recogiendo acá algunas palabras que son clave para poder definir la contabilidad, ¿no? Por ejemplo, lo primero que estamos viendo acá es sistema de información. Si nosotros leemos simplemente el concepto, tenemos una idea de lo que es contabilidad, pero es mucho más que eso. Es un sistema de información, o debería ser un sistema de información. Y como sistema, tiene que estar estructurado en función a su información y a sus datos. Ese sistema tiene que estar concatenado
Cuando decimos que está estructurado el sistema, significa que cada una de sus partes tenemos que saber identificarlas y cuantificarlas. Y es estructurado porque determina prácticamente una tasa porcentual cada uno de sus elementos del todo. Entonces, si es un sistema, este sistema se podría sistematizar, ¿no es cierto? Entonces, ese es un primer punto, que es un sistema de información. Ahora, ese sistema de información también es un sistema de datos. No solamente es un sistema de información, sino también es un sistema de datos. El sistema de información se estructura en función a la cantidad y a la calidad de cosas que hacemos en la empresa. Pero los datos van a ser cuantificados en función a, digamos, la calidad de operaciones que se puedan hacer en el transcurso del tiempo en la misma empresa. Por ejemplo, si nosotros decimos que es un sistema estructurado, para una empresa el 10% de algo será 10, pero para otra empresa el 10% de algo de repente es 1.000.000. Los dos tienen una estructura de 10%. Por decir, yo tengo la cuenta efectivo, y mi cuenta efectivo estructuralmente hablando, estoy hablando de un porcentaje entonces, es el 10% en la empresa A. En la empresa B, estructuralmente hablando, la cuenta efectivo, o caja, bancos, etcétera, era también 10%. Pero si nosotros vemos en el término de datos, en la empresa A ese 10% representa a 1.000, pero en la empresa B ese 10% representa a 1.000.000. ¿Correcto? Entonces, lo que digo es que este es un sistema que se tiene que estructurar. Si estructuramos la información, los datos sí pueden ser diferentes. Podemos tener la misma estructura, pero obviamente en calidad de datos tenemos diferentes cantidades, ¿no? El tema es el siguiente: todos conocemos cuáles son los estados financieros principales de repente de una organización, y normalmente decimos que es el balance y el estado de resultados, o el estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Pues la teoría económica, según Samuelson, nos dice que si la estructura financiera es el balance y la estructura económica es el estado de ganancias y pérdidas, la teoría económica nos indica de que si es que tenemos una muy buena estructura financiera, no tendremos problemas económicos. Y por el contrario, si tenemos una muy buena estructura económica, no tendremos problemas financieros, teóricamente hablando. Los demás aspectos son aspectos de mercado, de competencia, de vulnerabilidad, malas decisiones personales, riesgos operativos, etc. Pero si nosotros estructuramos económicamente bien la empresa, quiere decir que nuestro estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas mantiene porcentajes donde no tendría que haber ningún problema en el balance, es decir, en la estructura financiera. Esta es la estructura financiera, que es un balance. Y si vemos un estado de ganancias y pérdidas, sería la estructura económica. Entonces, fíjense cómo es la teoría económica, teóricamente, ¿correcto? Para después ver un tema práctico. Si es que yo estructuro financieramente bien la organización, es decir, si mantengo una proporcionalidad entre los activos, tanto corriente como no corriente, los pasivos, tanto de corto como largo plazo, y el patrimonio, entonces no tendré problemas en los resultados. Mis resultados serán resultados beneficiosos. Y si por el contrario, yo estructuro muy bien económicamente, por ejemplo, disciplinadamente tengo siempre que el 5% de los gastos de ventas forma parte de mi estado de ganancias y pérdidas, o que el 45% es el costo de ventas de las ventas netas, y periodo a periodo mantengo el 45%, es decir, tengo una estructura ya. Entonces, esto, que es el balance, no tendrá inconvenientes en tener una gran posibilidad de futuro. Eso es económicamente hablando. Entonces, si nosotros estructuramos muy bien los estados financieros, tanto económica como financieramente, no tendremos ningún inconveniente teóricamente. El resto es un tema de mercado, de competencia, de mala decisión o de otra índole, pero no es un tema operativo, es decir, lo que tiene que ver con la conducción de la actividad económica.
¿correcto? Entonces, esa es la primera teoría. Y en eso se basa este concepto de contabilidad, que es un sistema. ¿Y qué tipo de sistema? Es un sistema de información. ¿Y qué es lo que hace? Registra, elabora, comunica, fundamentalmente, y tiene una naturaleza económico-financiera. La naturaleza económico-financiera es porque es económica, economía, resultados, financieras, finanzas, balance. Y además de eso, adopta racionalmente decisiones en el ámbito de las actividades económicas, es decir, en poner en marcha una organización, una actividad económica, lanzar un producto, un servicio, un mercado, etcétera, etcétera, etcétera. En ese ámbito trabaja la contabilidad. Este sistema contable, como es de información y datos, se maneja con estos insumos: todos los procedimientos, las personas, los medios y materiales, los justificantes, la normatividad contable, aspectos jurídicos, etcétera. Es decir, tenemos normas que cumplir y esas normas que estamos cumpliendo se reflejan obviamente en los resultados, y al final tenemos los informes. En este sistema contable que usa todos estos insumos, al final tenemos los informes, y los informes son los estados financieros. Y ahora vamos un poco más cerca a ver qué es la contabilidad financiera, que es motivo de esta reunión. Entonces dice, la contabilidad financiera es una técnica en que se clasifican, se registran, es una técnica. Nos detenemos en el tema de técnica. No dice es una tecnología, no, es una técnica. Hay una diferencia bastante clara en lo que es una tecnología y lo que es una técnica. Dos personas, dos profesionales pueden usar la misma tecnología, pero con distinta técnica. La misma tecnología con la distinta técnica, ¿no? Por ejemplo, uso la tecnología súbita de ecosonda para hacer un parto. Dos ginecólogos utilizan esa misma tecnología, pero uno lo hace con un estilo y el otro lo hace con otro estilo. Usan diferentes técnicas en el momento del parto. Posiblemente el doctor A usa una técnica un poco más depurada porque sus manos son pequeñas, y el doctor B es una más natural porque sus manos son más grandes. La tecnología tiene que ver con el conocimiento, con la aplicación de conocimiento y la adaptación de artefactos a ese conocimiento, como por ejemplo una computadora. Pero la técnica tiene que ver con las destrezas y operaciones individuales de las personas que van aprendiendo en el tiempo, se van depurando en el tiempo. Entonces, si yo uso la tecnología, estoy usando en la práctica mi software, pero si es que yo uso la técnica, estoy haciendo uso de mi hardware, ¿correcto? De mi cuerpo, ¿no? Entonces, esto es una técnica. Y como es una técnica, la técnica se puede ir cambiando, se puede ir depurando. Y como que se ha ido haciendo a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo ha ido cambiando esa técnica. Nosotros tenemos entonces ahora diferentes reportes, 16, 32 columnas, hasta 64 columnas, antes de mayorizar para poder llegar a los registros contables. Entonces eso va a ir cambiando. ¿En función a qué? Quizás en función a la calidad de información que yo necesito, o quizás en función también a lo exhaustivo que necesito ser para encontrar qué tipo de decisión se ha tomado para poder tener ese registro ahora. Normalmente se usa eso en auditoría, se refleja mejor eso en auditoría. Entonces esa es la razón por la cual es una técnica. Y quizás en el segundo párrafo lo más relevante sea la utilización de ciertos principios. Se utilizan principios que son comunes para poder ejercer, digamos, esta contabilidad financiera, ¿no? Si todos usamos los mismos principios, obviamente vamos a tender a usar los mismos resultados. Hay una tendencia a encontrar los mismos resultados, ¿no? Aun cuando esto es bastante difícil, ¿no? Yo me acuerdo en una oportunidad, por ejemplo, hace bastante tiempo haciendo una pequeña práctica, teníamos 35 movimientos de diario
que se había ejercido en un día, y teníamos un balance inicial y un estado de ganancias y pérdidas inicial, continuo. Y a veintitantas personas, que eran contadores públicos colegiados, sin nada más que la información del movimiento per se, se le dijo hacer el registro contable de balance. Y de las veintitantas personas se obtuvieron 17 contabilidades diferentes. Lo que significa entonces que esto es bastante relativo, ciertos principios. Yo puedo tener una acción de decisión que ha adoptado una empresa ahora, y dependiendo de lo que necesito presentar, yo hago el asiento contable. ¿Correcto? Entonces, teníamos toda la información, y de veintitantas personas con la misma cantidad y calidad de información salieron casi 17 tipos de balance diferentes. ¿Cómo es posible, si tenemos las mismas operaciones en el día, poder tener diferentes estados financieros? Tendría que haber uno solo, ¿no es cierto? Y es que depende justamente de la intención inclusive que yo tenga en hacer mi estado financiero. Habíamos mencionado que, por ejemplo, si es que tengo la oportunidad de poder hacer una operación de compra y venta en un día, yo hago el registro de la operación de compra y venta, pero yo puedo hacer aparecer un resultado diferente. Si yo quiero, por ejemplo, mantener mi estado financiero incólume, es decir, mi total activo, la misma cantidad, yo puedo aparecer hoy con capital de trabajo y mañana sin capital de trabajo. Aparezco ahora con un gran capital de trabajo y solamente haciendo un movimiento contable, mañana aparezco sin capital de trabajo y me puedo presentar al banco con alguna condición de financiamiento sobre capital de trabajo. Entonces es la presentación que yo quiero tener. El estado financiero se dice como si fuera pues una foto, ¿no? Como si fuera una foto. Te van a tomar una foto, eres tú mismo, pero dependiendo cómo quieres salir en la foto. Tú quieres salir muy bien, entonces de repente te haces un peinado, te afeitas, te pones tu mejor ropa quizás y sales muy bien. Pero si te toman otra foto en otra condición, de repente sales un poco mal. Normalmente cuando te van a tomar una foto, ¿qué es lo que haces? Te arreglas, te peinas, etc. ¿No es cierto? El estado financiero es una foto, y los estados financieros, la contabilidad financiera da cuenta de eso. Es una foto en el instante, en este momento. Entonces, en esta foto, en este momento, si yo quiero sacar mi registro contable, balance, un momentito, todavía no lo saques. En media hora más, porque me estoy peinando. Termino de peinarme, saca el estado financiero. ¿Por qué? Porque acaban de registrar una venta. Cierran la venta y quiero que la venta aparezca. Entonces, eso realmente depende. Depende de cómo quiera yo expresar mi foto ante los demandantes de esa foto. Cómo quiero expresar mis estados financieros ante los demandantes de los estados financieros. Yo tengo la experiencia que soy de la época en que las empresas tenían tantos estados financieros como bancos trabajaban, ¿no? En alguna organización, por ejemplo, tuvimos cerca de 14 estados financieros. Uno para el banco de crédito, el otro para el otro banco, el otro para el proveedor, el otro para el accionista, el otro para el gerente, el firme, etc. Y otro para SUNAT. Ahora la tendencia es que solamente existe un estado financiero nada más, que es el que presenta sus impuestos. Ese es el único estado financiero que debe existir. Sin embargo, y aquí viene el tema del sin embargo, y ese es motivo de la contabilidad financiera, yo puedo expresar la foto como yo quiero. Puedo expresar la foto como me plazca, puedo expresar la foto como me convenga. Y eso ya está rayando un poco con el tema de la ética, la moral, las buenas prácticas. ¿Correcto? Entonces en la contabilidad financiera ahí se ve justamente la manera como yo quiero expresar mi foto, cómo quiero sacar mi estado financiero. Y hay elementos de juicio que son teóricos, que hay que hacer uso justamente para no tener y cometer errores que puedan lindar justamente con este aspecto ético, moral que estamos hablando. Nosotros podemos de repente eludir algún impuesto de alguna manera, elongarlo, ¿no? Eso depende de qué tanto conozcas la ley, pero no podemos evadirlo. Eso ya es un acto completamente delincuencial, y eso es otro tema, es una palabra horrible, y de repente eso es para otro foro, no para este.
Acá lo que estamos haciendo, estamos tratando con el carácter de la ley y el conocimiento lo mejor posible para tener eso como una ventaja competitiva dentro de una organización. Eso es lo que tratamos de hacer. Entonces hay que tener un conocimiento cabal de lo que estamos hablando, de lo que estamos haciendo. Este sistema de información contable tiene muchos recursos, muchos insumos, ¿no? Uno de los cuales están expresados acá, ¿no? Instalaciones, equipos, despachos, computadoras, y se precisan también documentos físicos, ¿no? Como facturas, recibos, todo lo que utilizo como insumos para los asientos. El proceso contable viene primero por una captación, la obtención de la información, que tiene diferentes canales. Tenemos el análisis y la valoración, el registro de los hechos contables y la elaboración de los informes. Entonces es una secuencia que es una secuencia fin a comienzo. No se dice fin a comienzo porque termina una para iniciar la otra, termina una para iniciar la otra. Podemos tener en este proceso, es un proceso contable, varios procesos, pero es un proceso, ¿no? No es un procedimiento, sino es un proceso. ¿Cuál es la diferencia de procedimiento con proceso? Para tenerlo bastante claro. ¿Por qué? Porque hay procedimientos también en contabilidad, pero acá estamos hablando del proceso, no de procedimientos. A ver, de repente alguien que me puede decir cuál es la diferencia entre proceso y procedimiento. La señorita que está levantando la mano. Buenas tardes. Mi parecer, proceso es algo que ya está establecido, ya sea en un manual o algo, y procedimiento es la manera en que cada uno lo va haciendo, o el criterio, se podría decir. Es una buena idea. Un proceso dice que es algo que como que ya está establecido, como que está normado, y un procedimiento es algo que tú puedes hacer a tu criterio, ¿no? En pocas palabras es eso, ¿no? Los procesos son procesos concatenados y estructurados. Los procedimientos no necesariamente. Por ejemplo, si que yo voy a instalar esta computadora, ¿qué digo? ¿Hago un proceso de instalación o un procedimiento de instalación? Para tenerlo claro, porque fíjense, en contabilidad sucede esto. En contabilidad y en negocios sucede esto. Yo puedo hacer una compra, puedo hacer una venta, puedo hacer un pago de impuestos, puedo hacer un financiamiento, puedo hacer cualquier tipo de operación, es decir, decisión operativa. Pero esa decisión yo la puedo adoptar desde el punto de vista económico o desde el punto de vista financiero. Y tiene un asiento contable diferente y tiene obviamente una foto distinta. Una foto distinta. La vez pasada comentábamos cuál es ese porcentaje que hay en las organizaciones que cometen errores por dicotomías conceptuales. Es decir, una dicotomía conceptual es una disyuntiva que tú tienes en que esto se usa para esto, para lo otro, esto es esto, esto es lo otro. Y la gente confunde utilidad con rentabilidad. La gente confunde eficiencia con eficacia. La gente confunde procedimiento con proceso. La gente confunde precisión con exactitud. Y no solamente pues un asunto semántico. Si fuera un asunto semántico, no importa. El asunto está que perdemos dinero. Que en el momento que hacemos eso contablemente por tener una disyuntiva, una dicotomía conceptual, la empresa pierde plata. Porque si no sabe, si confunde las cosas, no importa. Pero hasta cuando comienzo a perder dinero ya me preocupé. ¿No es cierto? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo el asiento, por ejemplo, de un proceso, como por ejemplo un proceso constructivo, un proceso legal, el desplazamiento del dinero es diferente que si fuera un procedimiento. Y eso tiene un impacto. Y de repente me dices, bueno, pero ese impacto ha sido pues 1000 soles, lo recuperamos rápidamente. Pero que lo vamos a descontar de tu cheque al fin de mes, ¿o de qué? Porque yo no soy para perder dinero, diría el empresario, ¿no es cierto? Entonces, esas dicotomías conceptuales no deben de existir.
Y ahí justamente está la incorporación del conocimiento. Mientras tú sepas más, estudies, no tendrás dicotomía conceptual. Si no tienes una dicotomía conceptual, puedes confundir las cosas. Entonces vas a tener una mejor decisión. Y con una mejor decisión evitas o disminuyes o mitigas el riesgo de pérdida. Nos habíamos quedado entonces con proceso y procedimiento. Si yo hago esta instalación de la computadora, decía, ¿es un proceso o es un procedimiento? Levanten las manos quien piensa que es un proceso. 2, 3, 4. El proceso de instalación. Levanten la mano quien piensa que es un procedimiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lo demás no es un proceso ni un procedimiento, o sea, no es ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario. Bien, pues esto es un procedimiento, no es un proceso, es un procedimiento. El procedimiento tiene la diferencia con un proceso porque el proceso es irreversible. Un proceso es irreversible. Yo hago el proceso contable y es irreversible. Entonces tú dices, no, pero puedo regresar. Irreversible que no regresa. Puedo regresar. Sí, pues ahí pierdes plata. Pierdes tiempo, pierdes oportunidad, pierdes dinero, etc. El tema es que regreses pero sin perder plata. Ese es el tema. Y al contrario, todo lo que hagas vaya sumando. Todo lo que hagas vaya sumando. El procedimiento tiene una relación que no tiene concatenación con el resultado final. El proceso sí. Yo puedo, por ejemplo, en el momento que instalo una computadora, cualquier computadora, digo, primero enchufo la computadora, enciendo, luego enchufo y enciendo la impresora, después el escáner, después el monitor y al final el CPU. Otro viene y dice, no, así no es. Primero enciendes el CPU, después es el escáner, después del escáner es la pantalla y al final la impresora. Otro viene y dice, no, así no es. Primero es, cada uno tiene su estilo, pero cuando tenemos un proceso que ya es irreversible, por ejemplo, el proceso del encendido de una turbina, yo no puedo regresar al paso 3 si estoy en el paso 6, ya no puedo regresar. El proceso contable, ya no regreso. Un proceso judicial, ya está para dictar sentencia y viene una prueba, señor. Con esta prueba, el señor ya no va a la silla eléctrica, con esta prueba. Bueno, haga otro proceso, pues, porque este es irreversible. Y se han dado casos 10.000. Gente que ha estado en Estados Unidos, inclusive que ha muerto, y el segundo juicio no lo ha alcanzado. Y de repente dice, era inocente. Sí, pero ya está muerto. Porque es un proceso. Si hubiera sido un procedimiento, hubieran parado eso. Es un proceso constructivo. Estamos haciendo el segundo nivel, nos hemos olvidado de hacer una columna, ya, destruye todo, hacemos la columna y continuamos. No se puede. No, pero sí se puede demoler, sí, pues, pero pierdes. El tema es sin perder, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia entre un proceso y un procedimiento. Por eso, esa es la razón por la cual los procesos están ya estructuradamente concatenados, mientras que los procedimientos se tienen que protocolizar. Yo puedo protocolizar el procedimiento de la instalación de la computadora, es decir, protocolizar significa determinar concatenadamente las acciones únicas que se tienen que hacer ese hecho, esa acción, y protocolizo. Entonces mi empresa dice, muy bien, cada vez que encendamos una computadora, primero tenemos que encender el CPU, segundo el monitor, tercero el escáner, al final la impresora. Así hay que hacerlo para todas las computadoras de esta organización. Genera un protocolo, ¿correcto? ¿Estos procedimientos con el tiempo se pueden generar procesos? No, siguen siendo procedimientos, sino que están protocolizados. Un proceso ya no, porque un proceso es continuo, ya no regreso, no hay posibilidad de poder regresar. ¿No es cierto? Entonces, esa es la pequeña diferencia. ¿Y por qué lo digo? Porque hay procesos y procedimientos empresariales y la gente confunde esto, genera y asigna presupuestos a esto, ¿correcto? Y cuando se genera el riesgo, el
retroceso, ahí viene justamente la pérdida. Y lo asienta como tal, como procedimiento cuando realmente es un proceso, como proceso cuando fue un procedimiento, había la forma como regresar. ¿No sé? ¿Y qué hicieron? Perdieron dinero. Entonces, para empezar, este tema entonces es el proceso contable. No regreso ahí. Puedo generar un nuevo proceso para poder rectificar el anterior. Y acá está la descripción de cada uno. Ustedes lo tienen ahí. No hemos venido a leer, hemos venido a aprender de toda la descripción de esto, de estas partes del proceso, ¿no? La captación de los hechos contables, la valoración de estos hechos, el registro y los informes. Bien. Respecto a estos informes contables para la toma de decisiones, ¿para qué hacemos esta contabilidad financiera? Tiene diferentes propósitos la contabilidad financiera, pero yo diría que el más importante es la toma de decisiones. La toma de decisiones es lo más importante en la contabilidad financiera. Todos estamos sentados acá porque tenemos que mejorar nuestra toma de decisiones. A ti te pagan un poco más en la empresa porque estás tomando mejores decisiones. Tú contratas a personal porque quieres que tomen mejores decisiones, ¿no? Entonces aquí nos estamos tocando como otro principio económico. El principio económico es el siguiente: si todos tomamos mejores decisiones en la empresa no tendrá pérdidas. ¿Cómo se traduce esto en la vida real? Todos estamos tomando una decisión permanentemente en la empresa, y cada vez que tomamos una decisión, esta se refleja contablemente. ¿Dónde? En la contabilidad financiera se refleja. Entonces vamos a suponer que todos los que estamos acá pertenecemos a una empresa y estamos tomando decisiones, ¿no? Pero unos son gerentes de línea, los otros son gerentes de área, gerentes de división, personal de staff, personal operativo, personal de consultoría y asesoría externa, etc. Pero todos trabajamos en la organización. Cada uno de nosotros tomamos decisiones por la empresa. Entonces sucede lo siguiente: cada vez que yo tomo una decisión por la empresa, genero un impacto económico en la empresa. Por ejemplo, tomo mi primera decisión al día, y eso es factible de medir. ¿Cuánto es el impacto de mi decisión? Y resulta que mi primera decisión a las 7:30 de la mañana tuvo un impacto económico de más 50 soles. Hago mi segunda decisión y tuvo un impacto económico de menos 2.000 soles. Hago mi tercera decisión y tiene un impacto económico de más 4.750.25 soles. ¿Cómo? O sea, que cada vez que tome una decisión, ¿eso genera un impacto económico en la empresa? Obvio, eso genera un impacto económico. Un resultado. La teoría económica dice que si nosotros hacemos la sumatoria algebraica de todas las decisiones que hacemos, todas las personas que tomamos una decisión por la empresa, esa sumatoria algebraica sale exactamente la utilidad neta que estamos percibiendo al final del periodo. Esa es la razón por la cual, en base a este principio, todos estamos tratando de generar mejores decisiones por la empresa. ¿Por qué capacito a mi personal? ¿Por qué estoy capacitándolo? Básicamente para que sepa cuáles son los procesos que tiene el negocio, cuáles son los procedimientos que él podría utilizar cuando hace una acción por la empresa, y le va generando una cultura empresarial para saber cómo reacciona frente a algunos aspectos de tipo de mercado, de trabajo con clientes o proveedores por la empresa. Pero en el fondo lo que estoy haciendo es tratando de eliminar el riesgo, tratando de disipar el riesgo de pérdida en su decisión. Cuando las personas están ya tomando decisiones por la empresa, yo tengo que asegurarme que esa decisión tenga el mínimo riesgo de pérdida. ¿Y qué es justamente delegar una decisión? Delegar una decisión o delegar un poder o dar poder a una persona para que tome acción sobre algo es justamente delegar, pero delegar es enseñarle para que tome decisiones por mí. ¿Con qué propósito? ¿Con el propósito de que la decisión sea buena? No, con el propósito de que el riesgo de pérdida sea mínimo, con ese propósito. Entonces,
este tema de la contabilidad financiera traduce justamente como algo más importante a la toma de decisiones. ¿Por qué hago la contabilidad financiera? Porque es importante, porque me va a generar mejores posibilidades o alternativas para tomar una decisión que tenga un impacto económico positivo dentro de la organización. Y esa es una de las cosas relevantes, ¿no? Esos informes pueden ser informes rutinarios o no rutinarios. Rutinarios o no rutinarios. Rutinario permanente, ¿no? Cuando tengo, digamos, un estudio bastante inquisitivo de las cosas y permanentemente necesito estar informado. No rutinarios, cuando de repente suceden algunas cosas que pueden quebrar el normal desenvolvimiento de la organización y me podría generar, por ejemplo, una crisis. Me podría generar. Las crisis no son malas, hay crisis positivas y hay crisis negativas, ¿no? Esta crisis financiera global o crisis financiera norteamericana que ha sucedido, ¿ustedes pensarían que es algo positivo que ha sucedido en el mundo o algo negativo? Bueno, el paro en España llegó hasta el 22% más o menos. Entre la cuarta parte y la quinta parte de las personas que perdieron su trabajo en 10 años no lo van a recuperar. Esa es la medida de la OCDE. Ya no lo recuperan en 10 años, ya están corriendo 2 años. Pero fue algo negativo. Pero también puede ser una oportunidad. Puede ser una oportunidad. Lo que sabemos desde el punto de vista empresarial, y eso es para desarrollar el tema de rutinarios y no rutinarios, es que lo que para alguno puede ser una amenaza, para otro puede ser una oportunidad. Lo que para ti puede ser una oportunidad, para otros es una amenaza. Este es un tema de compensación. No estamos sumando. Estamos sumando por acá cuando algo está restando por otro lado. Así más o menos sucede. Si se presenta una nueva competencia en un mercado y no ha crecido este mercado, la distribución de la torta se va a reacomodar nuevamente. ¿No es cierto? Así sucede. Entonces, acá es lo mismo. Cuando tenemos aspectos rutinarios, son permanentes. Y cuando son informes que no son rutinarios, es en cualquier momento. De repente lo solicita, no sé, de repente el gerente de operaciones necesita los estados financieros para tomar una decisión. Una decisión posiblemente de costos, de mejoramiento, de proceso productivo, etc. Y los otros informes, que son informes externos, que normalmente es para autoridades, para SUNAT-CONTE, para de repente por un tema normativo, ¿no? Para el sistema financiero, para inversionistas, ahora que está de moda mucho los joint ventures, etc. Estos son los tipos de decisión de una organización, de cualquier organización. Hay 3 tipos de decisión. Si nosotros escogiéramos alguna decisión que vamos a hacer, se ajustaría más o menos a estos 3 tipos de decisión. Entonces son decisiones de tipo de financiamiento, decisiones de inversión y decisiones operativas o decisiones de operación. 3 tipos de decisión. Podemos imaginarnos, por ejemplo, algún tipo de decisión en una empresa, pero siempre se ajustará a estos 3 tipos de decisión. Inclusive hay por ahí algunos estudiosos que han sacado 2 tipos de decisión adicional a estos 3 tipos de decisión, ¿no? Pero los menos estudiosos se han cogido de eso para acoplarlo justamente en algún tipo de decisión de estos 3 tipos nada más, porque si no se complica el tema de la técnica para poder encontrar la contrastación de valoración de cuentas para poder generar mejores decisiones. Y eso es algo que vamos a ver más tardecito. Entonces, para no complicar eso, para que sea más sencillo, se ha quedado con los 3 tipos de decisión, ¿correcto? Es decir, decisión de financiamiento, inversión y operación. Si por ahí entonces leyeron en internet, si por ahí vieron algún libro de que no, son 5 tipos de decisión, no, son 4 tipos de decisión, hemos regresado nuevamente a partir de noviembre del 2011 a 3 tipos de decisión formalizadas a nivel mundial. ¿Correcto? Entonces seguimos con los 3 tipos de decisión. Es como, es que lo que pasa es que esto está cambiando y está cambiando rápido.
Pero frente a ese cambio tenemos que generar técnicas y tecnologías que nos puedan ayudar también, ¿no? Es como el tema, por ejemplo, del marketing, ¿no? El marketing también ha cambiado y los especialistas han tenido que tomar una decisión si cambia dramáticamente o seguimos con lo mismo, para poder facilitar el hecho de poder tomar decisiones de marketing que contribuyan a disminuir los riesgos, ¿no? Y eso sí ha cambiado. Entonces, anteriormente yo me acuerdo que cuando estudiamos marketing, estudiamos el marketing operativo de las 4 P's. Y 4 P significaba, ¿qué significaba? Producto, plaza, precio y promo. Lo tenemos en la lengua, ¿no? Es como, por ejemplo, los 7 colores del arco iris, lo decimos en la lengua como niños, ¿no? O las 5 vocales, A, E, I, O, lo tenemos en la lengua. Marketing operativo, para 4 P, producto, plaza, precio, como lo tenemos en la lengua. Pero ese marketing, si queremos aplicarlo actualmente, como que el éxito tenemos que ponerle más presupuesto para que tengamos éxito. Las redes sociales, y ahora sí, ya no la técnica, sino la tecnología, nos ha facilitado el trabajo, nos ha facilitado la vida. Pero frente a eso tenemos que hacer un cambio generacional. No de personas, sino de mente, de paradigmas. Nuestros paradigmas tienen que haber cambiado. Menos mal que eso no sucede, o no sucedió en este octubre-noviembre del 2011 en la contabilidad, y continuamos con esto todavía. 3 tipos de decisión. Si no, se nos complicaba. Las redes sociales y la tecnología ¿ha cambiado la contabilidad? No, no la ha cambiado. No la ha cambiado, no la ha cambiado. ¿Ha cambiado el marketing? Sí, la ha cambiado. Ha cambiado los estados y casi la mayoría de cosas han cambiado. Pero menos mal que en el tema contable no, seguimos lo mismo, nada más. De repente hay algunas normas, una cuestión normativa que ha cambiado, pero para bien. Las normas internacionales de contabilidad nos han dado la posibilidad, por ejemplo, de poder generar valores intangibles dentro de la contabilidad. Ese valor intangible dentro de la contabilidad, como vamos a ver luego, es importante, porque antes no contribuía para nada. Por último, no lo tomamos en cuenta. Por ejemplo, se juntan 2 personas y quieren formar una empresa. ¿Cómo normalmente o naturalmente formarían la empresa? Una persona tiene 100.000 soles y la otra persona tiene 900.000 soles. Ponen el dinero para la empresa, la persona A pone 100.000 soles, la persona B pone 900.000 soles. ¿Correcto? Bien. Ahora, ¿qué porcentaje de las acciones tiene la persona A? Y ustedes rápidamente me dicen, de nuevo, otra vez, control Z, regresamos. La persona A tiene 100.000 soles, la empresa B tiene 900.000 soles, ¿correcto? Obviamente ponen 1.000.000 de soles para hacer la empresa. Muy bien. ¿Qué porcentaje de acciones tiene la persona A? Y ustedes me dicen en coro 10%, ¿no es cierto? Yo les digo, no necesariamente, porque tenemos ahora las normas internacionales de contabilidad que valora tu capital intelectual. Y resulta que la persona A conoce del negocio, sabe hacer el negocio, tiene el cliente. La persona B lo único que tiene es dinero. Y dinero no es problema ahora. Dinero era problema en la época que yo estaba chamba. Ese era el problema del dinero. Nadie te prestaba plata. ¿Por qué? Simplemente porque no había dinero. Ahora no, lo que más sobra es el dinero. Ya hemos escuchado al superintendente de Banco y Seguros y a FPs ahora, la semana antepasada, cuál es la tasa porcentual, mejor dicho, qué porcentaje de dinero le sobra a los bancos ahorita. Están como locos por colocar. O a alguien le han llamado por teléfono ofreciéndole un crédito preaprobado de una cantidad, etc. ¿No te han llamado? Hace solamente 15 años, ¿a quién lo llamaban para darle dinero? Yo te digo, a nadie. El problema que tienen los bancos, el gran problema que tienen es las colocaciones. Las colocaciones. La vez pasada comentamos,
Hay situaciones donde, y lo vamos a ver en el tercer o cuarto módulo, mientras más dinero tienes, más estás perdiendo. ¿Ese es un tema económico? No. Mi mente económica dice, mientras más dinero tengo, mejor. Mi mente financiera dice, mientras más dinero tengo, pierdo más plata. No puedo tener esa velocidad de conseguir dinero porque si no pierdo dinero. Y ese es un tema de costo de capital, que es otro tema. ¿Correcto? Aquí estamos viendo de menos a más cómo va el tema de decisiones empresariales. Todo lo que estamos haciendo acá es para tomar una mejor decisión en una empresa. Entonces tenemos que saber cómo funciona realmente. ¿No es cierto? Entonces, la colocación del dinero es lo más preciado ahorita. La gente quiere colocar dinero, prestar plata. Se toman los riesgos. Bueno, no hay problema, tenemos un procedimiento. Basilea II nos cubre. Eso no tenemos inconveniente ahí. Tenemos ya un sistema de lavado de activos, tenemos un sistema, etc. Es decir, por ese lado no tengo problema. Mi tema es ventas. Ventas es mi tema. Y tengo que comenzar a vender como loco. Pero esa situación es una situación diferente a cuando faltaba el dinero. Cuando faltaba el dinero era una situación diferente. Ahora no. Ahora sobra el dinero. Tampoco sobra, pero digamos que hay. ¿No es cierto? Y eso es el pequeño inconveniente para el sistema. Entonces, esas cosas, por ejemplo, estamos en la contabilidad, no han cambiado. La situación, el contexto situacional, sí ha cambiado, pero la situación de conocimiento no ha cambiado. Lo que difiere, por ejemplo, en otras disciplinas, en ingeniería, ha cambiado. El ingeniero de hace 10 años, ¿por qué le tenemos que llamar ingeniero? Ya no es ingeniero. El médico de hace 10 años, ya no es médico. ¿Qué es? Nada. Porque esto ha cambiado. Hay unas cuestiones básicas que no cambian, pero hay unas cuestiones de especialidad que sí cambian, y cambian tanto que te quedas obsoleto. En el tema del marketing, por ejemplo, hay un marketing de los 3 clics, marketing de 1 clic, marketing de 2 clics y marketing de 3 clics, que son 3 mundos diferentes. Si yo hago un marketing, ¿qué es un clic? ¿Por qué se dice clic? Es el clic del mouse. Ese es un tipo de marketing. Cuando hago un solo clic, soy más exitoso. Cuando hago 2 clics, soy más exitoso. Cuando hago 3 clics, me planté y me cubrí. Es decir, yo estoy ahí en el web. Y comienzan a actuar los troyanos, los gusanos, comienzan a inocular en el disco duro todo el tipo de información que me quieran sacar. Y como normalmente yo hago sí a todo, sale la ventanita y yo sí, y listo, están entrando los troyanos y me están sacando la información. Información que si es de correos electrónicos y todo eso puede ser algo malsano, pero si es información para poder darte un mejor servicio, que eso es lo que se debe hacer, es mucho mejor. Y ese es el nuevo marketing. Es un marketing que no tiene nada que ver con el tema de las 4P, tiene que ver con un tema novedoso, tiene que ver con un tema de cambio de paradigmas. Un fenómeno paradigmático ha sucedido. Acá en la contabilidad financiera, menos mal, que hay que tenerlo en cuenta, pero no ha cambiado desde el punto de vista de marco teórico. No ha cambiado, sigue siendo lo mismo. Tan es así que de los 5 tipos de decisión que podrían haber ahora, nos hemos quedado siempre con los 3 tipos de decisión. Entonces lo que aprendimos en la universidad continúa, digamos, no ha cambiado mucho. ¿Y cuáles son esos 3 tipos de decisión? Es de financiamiento, cuando se está incorporando fondos a la organización que van a ser redituados. Es decir, se incorporan fondos a la empresa siempre y cuando estos fondos sean devueltos como una utilidad. Cuando estoy hablando de eso, estoy hablando entonces de decisiones de financiación o de financiamiento. Acá hay una interrogante importante. Dice, ¿debo pedir préstamo o no? ¿Qué importe solicitar? ¿En qué entidad financiera? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay una cantidad óptima de financiamiento, que es un tema teórico. Yo diría que es un tema muy teórico. Es la cantidad óptima de financiamiento. Es decir, ¿qué cantidad, óptimamente hablando, se tendría que financiar una empresa? ¿No? La empresa de repente dice, yo me voy a financiar con 2 millones de soles. ¿Correcto? 2 millones de soles. Necesito 2 millones de soles para cubrir parte de mi presupuesto de inversión. Pero el banco le dice, bueno, pero si son 2 millones, te puedo prestar 3 si quieres. Hasta 3. Y nosotros tenemos la idea que mientras más nos prestan es mucho mejor.
Pero hay un tema de costo de capital, que se va a reflejar justamente en los resultados. Porque en los resultados están los costos financieros que están en el estado de ganancias y pérdidas. En esos resultados se va a reflejar. Y yo lo que tendría que pedir es la cantidad óptima de financiamiento. Pero ese concepto de cantidad óptima de financiamiento es un concepto parcial en la decisión financiera. Estamos hablando de decisiones financieras. Es un concepto completamente parcial. ¿Por qué? Porque no es solamente la cantidad, sino también la calidad. Es decir, ¿cuánto de plata tengo que prestar óptimamente? Pero, ¿cuánto es la tasa que tengo que pagar óptimamente? Una tasa justa. No es la más barata posible, no, eso es falso. Es la más justa posible. Y el plazo más justo posible. El plazo más justo posible. Yo me acuerdo, por ejemplo, que la entidad financiera decía, bueno, tenemos un producto para 30 días, para 60 días, para 90 días, para 120 días. ¿Para cuánto tiempo quieres la plata? Y ya no es así. Ahora quiero el dinero para 55 días. Ah, no, tienes que sacarlo por 60 días. Porque para 55 no, tenemos un paquete para 60. O lo sacas por 30 o lo sacas por 60 días. No, lo quiero para 17.5 días. Y me calculas para 17.5 días. No para 20 días ni para 30 días. ¿Por qué? Porque la plata te la devuelvo al mediodía del día 17, del día 18. Entonces, esa parte tan inquisitiva del contrato de crédito, porque ese es el contrato de crédito, las 3 partes que necesita para un crédito, eso se está negociando. ¿Y por qué se negocia? Como decía Michael Porter en las 5 fuerzas competitivas, tengo acá el sector industrial, que está compitiendo, tengo acá los proveedores, y hay una fuerte negociación con proveedores, y acá tengo los clientes, y tengo una fuerte negociación con clientes también. Entonces, yo tengo una fuerte negociación con mi proveedor. Mejor dicho, tengo momentáneamente la sartén por el mango, porque puedo decirle, bueno, si no negocio contigo, negocio con el otro banco que está al ladito, y si no negocio con el otro, con el otro, con el otro, con el otro. Tengo esa posibilidad ahora. Pero esa capacidad que yo tengo de negociación no va a ser siempre, no va a ser toda la vida, es momentáneamente. Por lo que estamos conversando, que los bancos tienen dinero para poder hacer colocaciones. Pero eso sí cambia, de repente el poder de negociación cambia al proveedor, no al sector industrial. El sector industrial, por una cuestión de contexto situacional, tiene ese poder de negociación ahora, pero no siempre. ¿No es cierto? Entonces, si es que yo estoy buscando ahora financiamiento, tengo que hacerlo óptimamente. Y lo óptimo no es solamente la cantidad necesaria, sino es la calidad de ese financiamiento. Las tasas y los plazos, los costos de capital son clave para poder determinar si es que ese financiamiento, a la hora que reditúa, va a salir con una rentabilidad superior a lo que me cuesta el dinero. Si la rentabilidad con la que reditúa esa inversión de financiamiento es superior a lo que me cuesta el dinero, entonces he ganado financieramente dinero. Si no, sencillamente no me conviene. Me podrá convenir el monto, me podrá convenir posiblemente el plazo, pero por la tasa no me conviene. Me conviene la tasa, me conviene el monto, pero por el plazo no me conviene. Me conviene el plazo, me conviene la tasa, pero por el monto no me conviene. Me tiene que convenir por las tres cosas. ¿No es cierto? Eso estoy optimizando mi financiamiento. Ese tipo de decisión es una decisión de financiamiento. Lo mismo cuando yo estoy otorgando créditos, ¿no es cierto? Son decisiones también de financiamiento, aun cuando parezcan operativas, porque está esto involucrando a que esto va a modificar mi capital de trabajo. Si yo otorgo un crédito, esto modifica mi capital de trabajo, obvio. Porque el capital de trabajo operativo, el capital de trabajo, digamos teórico, es activo corriente menos pasivo corriente, ¿no es cierto? Entonces, eso modifica mi capital de trabajo teórico. El otro tipo de decisión es la decisión de inversión. La decisión de inversión se puede traducir también, por ejemplo, en bienes de capital. No necesariamente en activos fijos, ¿no? Sino también puede ser bienes de capital. Es una decisión de inversión. Y la decisión de inversión se traduce, como dice acá, por ejemplo, normalmente en el tema